a grabar la clase. Bien, bueno chicos, buenas tardes. La idea de hoy la idea de la clase de hoy es por lo menos comentar un poquito de qué forma va a ser la evaluación. En realidad sería como el parcial. Nos ha planteado, la verdad, diferentes formas de tomarle la evaluación. Se ha hablado de cuestionarios, se ha hablado de de análisis de texto, es decir, no va a ser un parcial común en donde ustedes van a tener que sentarse y escribir en una clase común, porque igual ya saben lo que estamos pasando, pero la idea es, por ejemplo, yo les pregunto, ¿ustedes se sienten cómodos con el formulario del Google, sí, el Google Drive? ¿Cuál es el que he utilizado? A ver, espera. Sí, ese es. Sí, con ese, Google Drive. con el Google Drive. ¿Se sintieron cómodos? ¿Lo entendieron? ¿Por qué les pregunto esto? Porque una de las ideas sería armar un cuestionario de preguntas que estén relacionadas con los temas para que ustedes los llenen, digamos, y me los envíen como forma de evaluación. ¿Qué les parece? ¿Tendrá un límite de hora? O... No. No. A ver si se puede hacer eso, pero no. Yo les mandaría el formulario por el aula virtual y ustedes tendrían que contestarlo. Obviamente que van a tener el acceso a los textos, a los resúmenes, y ustedes lo Claro. armarían, por supuesto, cohesión, coherencia, argumentando, y lo mandarían por el aula virtual. ¿Y hay otra opción para evaluar? ¿Hay otra opción para evaluar? ¿O es la No, única por eso digo, opción? esa es una opción. Después las opciones, digamos, al cuestionario lo puedo armar yo en PDF y mandárselo, esa es otra. Después, ¿cuál sería la más linda, digamos? Es que nos conectemos y ustedes, por ejemplo, la idea es que se conecten todos, digamos, todos los que están cursando en forma regular la materia, y yo hacer preguntas, como un examen oral, y ustedes contestar. Ahí ya es como más, no sé, ahí es como que le exigiría más, no exigiría, sino tendrían que tener una buena lectura y una buena interpretación de los textos, o sea, sentarse a leer. Por eso hay muchas formas. La idea sería ser democrática y pensar qué es lo qué les gusta más, dónde se sienten más cómodos en realidad, qué han hablado con las otras materias, cómo ha empezado la evaluación. Y todos tienen la misma opción de evaluar con el formulario, creo. Claro. La gran mayoría. Claro. Sí, el formulario en realidad es una herramienta. Perdón, me están llegando mensajes. Es una herramienta. De ahí podemos utilizar las otras herramientas que tiene el aula virtual. Yo misma lo puedo armar al cuestionario, poner, no poner parcial, sino poner, qué sé yo, o una evaluación, o compresión de texto, no sé. Como nuestra materia es muy teórica, la primera parte, ya para el segundo cuatrimestre, va a ser un poquito más práctica. Bueno, la idea sería esa, pero también podemos hacerlo virtualmente. No sé si ustedes quieren. Claro, lo que pasa es que tenemos otros compañeros que tienen problemas de Claro. conexión. Y ese es el Bueno. tema. Ellos viven en Valle, en Santa María, no sé muy bien. Bueno, por eso. Hay que ver, hay que tratar de unificar, entonces si hay problemas de conectividad, que las hay seguro con los chicos, porque ya me dijeron que no todos se pueden conectar, yo mandaría el formulario. Por supuesto, chicos, que yo antes les voy a mandar una serie siempre hago lo mismo, y esto en épocas de no pandemia, digamos. Yo les mando una guía de preguntas o de posibles preguntas que yo después las realizo en los parciales para que ustedes corroboren si han entendido bien el texto, si lo han comprendido,
más que todo se han entendido la temática. Yo no sé si ustedes con esta materia están ubicados en tiempo y en el espacio, pero más que todo eso, y ese cuestionario, que son por lo general como 20, 25 preguntas, yo de ahí saco las preguntas para los parciales, y por lo general para los finales también cuando les tomo el final oral con el tribunal. Entonces, podríamos hacer eso, el formulario, que me lo pueden enviar o por el aula virtual, y aquellos que no puedan tener conectividad, no sé, por mensaje de texto, por el WhatsApp, se ve la forma. Pero lo que sí le estoy diciendo, le decía a Facundo, que tenemos que pensar que nos queda acá un mes de clases, o sea, a partir de ahora, del 2, un mes de clases, pero antes que termine junio, o sea, la última semana de junio, yo tendría que estar evaluando. Tendría que estar evaluando, ¿por qué? Porque el cuatrimestre, o sea, esto en tiempos normales, y calculo que se va a respetar. El cuatrimestre termina, creo que antes del 9 de julio. Y ahí entrarían ustedes en vacaciones de invierno, que según el ministerio se las respeta. Luego vienen las mesas de examen, que no sé ni cómo se las tomará. Eso también hay que pensarlo, ya ya nos dirá la vice y los directivos de qué manera tomaremos la mesa de exámenes. Capaz que ya estamos de vuelta en la institución, no tengo idea. Y después ya empezamos, creo que agosto, con el segundo cuatrimestre. Entonces, piensen ustedes que tendríamos, a ver, ¿cuántas semanas? Esperen que ya les digo. Tendríamos, esta semana yo le estaría mandando una actividad, que es la semana del 1 al 5, después tenemos del 8 al 12, 15, 19, y creo que podemos estar evaluando o mandando el formulario. Yo con ustedes tengo los días martes, para respetar digamos, el horario de clase. Le podría mandar el formulario el día martes 23 de junio, y les daría hasta, no sé, el 27, que es sábado, que lo complete. Cosa que nos quede toda la semana los últimos días de junio y los primeros días de julio. Claro, el 7 de julio termina el cuatrimestre. O sea, para el 7 ustedes ya tienen que estar desocupados con esta materia, ¿no? Para el primer cuatrimestre, con la evaluación. ¿Qué les parece? Pongamos fecha, podemos poner fechas entonces para el martes 23 de junio como parcial, evaluación. Ya vemos el nombre, que creo que sería evaluación. Sería el parcial del primer cuatrimestre de la materia. ¿Les parece bien el martes 23? No tengo drama. ¿No tienen problema? No, Bien. yo por lo menos no también. Bueno, yo anoto formulario. Primer parcial. Bien, entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay un montón de cuestiones que, bueno, tenemos que seguir analizando los textos. Nosotros habíamos quedado, yo voy a tratar de compartir, chicos, pantalla que he aprendido. Ustedes díganme si ven si ven lo que yo comparto. A ver, ¿están viendo donde dice la problemática territorial argentina? Sí. Sí. A ver, bueno, este es el texto. A ver, este es el práctico, ¿se acuerdan? ¿Lo ven? Sí, sí. Porque yo no lo estoy viendo a ustedes, estoy viendo lo que estoy poniendo. Bueno, este es el práctico. El texto se llama Política de Estrategia Nacional de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, ¿verdad? Bien. Entonces, este es el texto que yo les había adjuntado, ¿verdad? Que es un PDF, tiene como 46 páginas, pero en realidad lo que yo les quería mostrar, bueno, vimos la primera parte, que es la introducción, qué significa una política nacional de desarrollo y ordenamiento, ¿verdad? Que tienen que ver con una cuestión gubernamental, y después habla sobre la problemática territorial en la Argentina. Ahí menciona, por ejemplo, indicadores económicos como el Producto Bruto Interno. ¿Ustedes saben, se entiende el concepto de Producto Bruto Interno? Pregunto, ¿Sí puede explicar? ¿Ah? ¿Me puede explicar?
Sí, por eso digo, porque hay, digamos, hay conceptos que yo ya los doy por sabido, porque supuestamente lo vieron en otro lado. Bien, cuando dice Producto Bruto Interno tiene que ver, a ver, con lo que está el Producto Bruto Interno y el Producto Bruto Interno per cápita. Espera, vamos a ver, ahí voy a volver. Tiene que ver con, cuando se habla de Producto Bruto Interno es un indicador económico que tiene que ver con lo que produce, ya sea en un año, siempre se toma como periodo de un año, lo que se produce en cuanto a la economía y las ganancias de un país, digamos, de un país y de una persona. Cuando es Producto Bruto Interno total, tiene que ver con un país, una provincia, una región, y cuando es per cápita, por una persona. Por persona. ¿Cuál es la importancia que tiene este indicador que, digamos, mide entre comillas, la riqueza, o sea, lo que uno produce, lo que produce el país, llámesle lo que es servicio y lo que es economía, y lo que produce una persona o lo que gana una persona individual, persona física, ¿no? Durante el periodo siempre de un año. ¿Por qué es importante? Porque primero que es un indicador económico y sirve ¿para qué? Para medir, para calcular la riqueza o el grado de riqueza que tiene, en este caso, la Argentina. Y ya retomando lo que habíamos dicho en las clases anteriores, si nosotros pensamos en el espacio, el territorio argentino, y lo pensamos dentro de un plan de ordenamiento territorial, acuérdense que territorial tiene que ver con el concepto de territorio, ¿ah? El territorio no es tan solo, como dicen en geografía, el sustrato, o sea, donde nosotros lo pisamos, digamos, y lo habitamos, sino también tiene que ver con ese espacio vivido, ese espacio construido históricamente, ese espacio modificado, y en ese espacio que se configura diferente, porque tiene que ver con la población no se comporta de manera diferente a lo largo y a lo ancho de todo el país, se dan políticas de Estado y se dan políticas de ordenamiento territorial, y ahí nosotros los relacionamos con la cuestión turística, con las actividades turísticas. Entonces, el Producto Bruto Interno acá lo plantea como, bueno, da una cifra, más allá de la cifra, ¿qué es lo que plantea? Que en toda la Argentina ese valor varía, ¿de acuerdo a qué? A las actividades económicas y sobre todo, pensando desde el turismo, las actividades turísticas, porque, a ver, hay regiones muy, que viven del turismo. Por ejemplo, no sé, si pensamos en la región de la Patagonia, el Calafate, por ejemplo, Bariloche. Bariloche no sería nada si no tendría, a ver, no sería nada en el sentido económico, ¿no? De la riqueza y de lo que aporta la actividad turística, ¿no? Es más, pensemos en la actualidad. ¿Qué pasa con la actividad turística en la actualidad? En este momento que estamos viviendo. Bueno, está como un poco rezagado, o sea, no se están dando actividades turísticas porque no podemos circular, porque no podemos salir, ¿verdad? Entonces está un poco resentido. Entonces imagínense provincias como Río Negro, no sé, Santa Cruz, pensando en la Patagonia, o pensando, qué sé yo, en Misiones, las cataratas, ¿ah? Espacios geográficos donde se dan actividades turísticas muy afianzadas en ese espacio, en la actualidad, bueno, están relegadas. Entonces, ¿cuál es el sentido? Bueno, que la configuración del territorio nacional, ¿verdad? Y ese Producto Bruto Interno que se manifiesta de manera diferente, hoy por hoy, ¿verdad? Hay provincias que están en déficit. ¿Por qué? Porque parte mucho, digamos, todo la riqueza o las ganancias que tienen esas provincias parte del turismo. Y al no haber turismo, bueno, evidentemente no hay ganancias. ¿Se entiende el concepto de Producto Bruto Interno? Sí, sí. Es eso, es lo que se produce y lo que se gana de las actividades que yo realizo, o sea, una persona o una región o una provincia. Por ejemplo, en Tucumán ha empezado la zafra, bueno, ahí hay un Producto Bruto Interno positivo porque se gana regalía. Ha empezado, qué sé yo, con la cosecha de limón, por ejemplo, las actividades agroindustriales. Pero hay otras provincias que se manejan solamente con actividades turísticas. Pensemos en, no sé, nos vayamos un poquito más lejos, pensemos en América Latina. Bueno, hoy por hoy, una de las actividades que más se va a ver perjudicada y que más va a tardar
en reorganizarse y en volver a activarse va a ser el turismo. ¿Mm? Porque implica ¿qué? Implica traslado de personas, implica, bueno, cuando uno hace turismo, la persona que decide viajar, viajar por un montón de cuestiones, por placer, bueno, el primero de todo, digamos, es por placer, ¿verdad? Por esparcimiento, por conocer. ¿Mm? Entonces, en esta época en la que estamos viviendo, no se puede dar. Entonces, el turismo es una de las actividades más, por eso, a ver, no sé si la palabra sería complicada, pero es una actividad muy vidriosa en el sentido de que depende de muchos factores. ¿Mm? Sobre todo del factor esto, ¿no? O sea, y ahí pensamos también en diferentes tipos de turismo, ¿no? El turismo ecológico, el turismo rural, el turismo que se da dentro del país, el turismo que se da fuera del país, o sea, hay un montón de categorías que ustedes seguramente lo deben saber, pero bueno, esa es la idea. Entonces, el Producto Bruto Interno, si lo pensamos desde el turismo, va a haber regiones de la Argentina en donde va a tener bueno, en épocas normales, muy positivo, digamos, en el sentido, porque va a tener ganancias, y en algunos lugares no. Entonces, va a haber, ese Producto Bruto Interno se va a relacionar mucho con las actividades turísticas en algunos sectores, y en otros sectores con las actividades económicas de otra índole. Por ejemplo, en el norte, la agroindustria, en La Pampa también, siempre hablando en términos de épocas normales, ¿no? Entonces, la Argentina se configura así. Ustedes tienen que ir pensando en estos conceptos que tienen que saber. Bueno, ya lo hemos dicho, espacio geográfico, territorio, territorialidad, ¿por qué el turismo no es una industria? ¿Por qué el turismo no? El turismo depende mucho de la capacidad la capacidad de compra, de adquisición de las personas, por qué el turismo o la actividad turística depende también de muchos otros factores, y las políticas de desarrollo territorial en la Argentina, ya hemos dicho también en la clase pasada, que son un poco, no sé si dejadas de lado, pero no tienen tanto peso como otro tipo de políticas, ¿no? Como por ejemplo, erradicar la pobreza, el ordenamiento territorial de acuerdo, pensando en viviendas para personas de bajos recursos, por ejemplo. O sea, ¿me explico? No así en países del primer mundo, donde esto está muy mejor desarrollado, primero por la historia que tienen, por la capacidad económica que tienen, ¿verdad? Y sobre todo esto, la capacidad económica y el dinero que invierten para, ¿eh? Y el dinero que invierten para las actividades turísticas. Por ejemplo, ahora Aerolíneas Argentinas, que es una aerolínea de bandera, le dicen porque es del Estado, ha empezado a promocionar vuelos, por ejemplo, para el Caribe, pero vuelos internacionales en donde ponen, digamos, fechas a partir de septiembre, porque la actividad ahora está parada, pero bueno, pensemos si tienen que programar, no sé, vuelos de Tucumán a Mar del Plata, en la época de verano. Se vienen las vacaciones de invierno, si seguimos con esta cuarentena flexibilizada, no sé quién se le ocurriría, aparte que estamos como una cuestión también, una crisis económica, irse de vacaciones en invierno, digamos, en la época invernal, en la nuestra, ¿no? Entonces, es toda una cuestión, el turismo está muy relacionado con la capacidad de adquisición que tienen las personas, y la capacidad, de las zonas receptoras y de las zonas emisoras, ¿no? ¿Quiénes son las zonas receptoras? Bueno, aquellos lugares donde hay un atractivo turístico. Bueno, ¿y quiénes son los que van a esos atractivos turísticos? ¿Quiénes son los que pueden ir? Y bueno, las personas que realmente disponen de digamos, de la capacidad de pagar un pasaje, pagar una estadía, y poder, y no tan solo el pagar para el traslado, sino en el mismo lugar, ¿verdad? De qué manera se desenvuelven, si hay poder adquisitivo, si yo puedo comprar, si puedo comer, si puedo pasear, si puedo comprar excursiones. Entonces, todo eso está relacionado y se diferencia mucho en el territorio argentino. Y acá vamos a entrar en otro concepto que también lo tendrían que tener en claro, igual yo después tengo ahí un montón de cosas para subirle
que no se preocupen porque es re fácil, son conceptos muy geográficos, pero no tienen que, me parece importante que ustedes lo sepan porque tiene que ver con la actividad turística, que es el concepto de paisaje, ¿no? El paisaje desde lo geográfico y pensando en esto de las actividades turísticas, el paisaje es un concepto, si bien es un concepto nuevo para la geografía, tiene que ver con esto, tiene que ver con que se configura el concepto a partir de lo que el individuo, ¿verdad?, ve, observa, siente, cuando está ante un paisaje, ante un lugar turístico. Por ejemplo, si pensamos en la quebrada de Humahuaca, si pensamos en la Argentina, en todos los lugares turísticos, la Sierra de Córdoba, ¿verdad? Es un concepto que se construye muy, que se construye desde la susceptibilidad, porque no es lo mismo, a ver, cuando uno dice que si algo es lindo y algo es feo, ¿verdad? No todo el mundo le va a gustar, no todo el mundo lo va a ver lindo y no todo el mundo lo va a ver feo, cada uno lo va a sentir, lo va a percibir de diferente manera. Entonces, el paisaje se percibe y se percibe a través de los sentidos. O sea, yo lo voy a ver lindo y feo de acuerdo a lo que percibo. Si yo le digo, no sé, la costanera del río Salí, ustedes qué van a, ya desde el nombrarlo, y no pensemos en estigmatizar, pongo como ejemplo, ¿no? Porque capaz que uno me dice, bueno, pues yo vivo en la banda, está bien, pero como lugar, ¿no? Si yo digo, costanera del río Salí, ¿ustedes qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre si yo digo esa palabra? O sea, ese lugar, perdón. Venta A de drogas. contraposición, si le digo, no sé, costanera del río de la Plata. ¿Qué dirían? Podría ser una pregunta de examen, ¿no? A ver, Facundo. Yo digo, pensemos esto, ¿no? Desde los sentidos. O sea, la conozco la costanera, bueno, quizá paso por el puente que me conecta con la banda del río Salí, algo puedo ver, ¿verdad? Bueno, ¿qué veo? ¿Qué siento? ¿Qué huelo? ¿Qué paisaje veo? Es un Ver paisaje Casillito, lindo, es un digamos paisaje así. colorido, es un paisaje seguro, es un paisaje que me atrae, que me da ganas de volver, o es un paisaje oscuro, es un paisaje triste, es un paisaje, no sé, inseguro. Hay muchas cosas para decir, ¿se entiende? Y parte de esto, de lo que uno siente. Y de ahí vienen los gustos, aquellos que les gusta hacer turismo en la montaña, turismo en la playa, turismo en, no sé, afuera. Hay gente que le gusta siempre conocer más el país que irse afuera, hay gente que se va afuera y no conoce nada del país, porque tiene que ver con esto, con lo que se percibe. Hay un ejercicio que yo siempre le hago hacer a los chicos en la clase. Si yo veo un hombre corriendo, corriendo, por la avenida Perón, ¿la conocen la Perón? Sí. Un hombre corriendo a las 6 de la tarde por la Perón, que es como un eje troncal, ¿verdad? Paralelo a la Conquija. ¿Qué van a pensar ustedes si lo ven ese hombre corriendo? ¿Qué van a pensar? No sé, depende. ¿Cómo esté vestido? Bueno, supongamos que corriendo. ¿Qué van a pensar? ¿Que está haciendo qué? ¿O que hace qué? Gimnasio, Es no una sé. zona que la eligen para qué. Claro, para hacer gimnasio. Bueno, entonces quizá ustedes piensen, bueno, está haciendo, qué sé yo, actividad al aire libre, está corriendo, está... Pero si yo veo un tipo corriendo, un hombre corriendo, y perdón si estigmatizo en lugares, pero de ahí viene el concepto de zona roja, ¿no? Si veo un hombre corriendo por la Avenida Ejército del Norte y Chile, ¿se ubican en Sí. Sí. Bueno, ¿qué voy a pensar? ¿Que está haciendo gimnasia? ¿Que está haciendo... Está corriendo por su No, vida. a este pobre hombre le robaron. ¿Pero por qué? Porque se percibe, es lo que uno percibe. Y de acuerdo a qué, chicos, a las construcciones culturales que nosotros tenemos de los espacios. ¿Me explicó? Es decir, Sí. si yo, no por nada pues uno si piensa en seguridad o en inseguridad, a las áreas supongamos del Gran San Miguel de Tucumán se las divide como zona de riesgo, zona roja.
¿Por qué? Porque la inseguridad es mayor. A ver, no quiere decir que por la pero no roben, no, sí roban, ¿verdad? Sí es verdad, pero quizá la incidencia es menor, ¿me explico? Es menor, Claro. pero, a ver, a mí me ha tocado trabajar mucho en una escuela por la zona, ¿m? Entonces siempre me decía, bueno, vos tenés que llegar al lugar, tomate un taxi, levanta las ventanillas del taxi, bajate del taxi, apagale antes, bajate y entra corriendo. ¿Pero por qué? Porque sabíamos que si yo me demoraba, me asaltaban. De hecho, me asaltaron, por más que hacía todos esos rituales, me asaltaban. Pero si yo voy a otro espacio geográfico o a otro lugar, por ejemplo, no sé, a ver, alguna zona, qué sé yo. Por ejemplo, caminar por Barrio Norte no me da tanto miedo que si camino por, no sé, por la Chile y no sé, y otra calle. ¿No? O sea, se entiende, pero no por estigmatizar, sino porque nosotros tenemos una construcción cultural y tenemos un sentido, ¿verdad? De esto, ¿no? De que hay lugares y zonas rojas y peligrosas más que otras. A ver, y no quiere decir que en esas otras no suceda. Bueno, el paisaje tiene que ver con eso, tiene que ver con la construcción que nosotros tenemos y con lo que percibimos y sentimos. ¿Mm? Y a partir de eso vamos a tener un comportamiento, ¿verdad? Un comportamiento ante ese lugar. ¿Mm? Si yo voy repetidas veces a un lugar, bueno, en donde está considerado inseguro, bueno, seguramente voy a tener en algún momento me va a tocar la inseguridad, eh, por así decirlo. Pero tiene que ver con eso. Es más, ¿vieron esto de la cultura villera? Mm. Bueno, la cultura villera tiene que ver con la construcción cultural e identitaria que han tenido estas personas que viven en la villa, ¿no? Que la viven y la sienten la villa como barrio, ¿no? Como espacio geográfico. Es más, hay personas que no se van de la villa como espacio y como lugar. ¿Por qué? Porque están arraigados y porque tienen esto, ¿no? La cultura villera, la música, la forma de hablar, la forma de vestirse, la forma de interactuar. Cuestiones culturales, por ejemplo, muere alguien y ¿cómo lo despiden? A mí me ha Siendo tocado tiro. decir, ¿cómo lo despiden al muerto? ¿Le lloran? Sí. ¿Le rezan? Y capaz que sí, pero también tienen otras prácticas. ¿Ah? Las podemos ver podemos saber si está bien o mal, pero decir eso, pero en realidad tienen otras prácticas que para ellos está como legalizado, ¿m? Para nosotros no. Bueno, el paisaje pasa por ahí, chicos, ¿y de qué manera nosotros lo relacionamos con el turismo? Cuando nosotros tenemos que ofrecer, ¿verdad? Paquetes turísticos, digamos, estos futuros compradores o personas que quieran eh, ir a lugares o comprar paquetes turísticos va a tener que ver con esto, con la percepción que tienen estas personas o el ideal, digamos, el ideario que tienen o la imagen que tienen del lugar donde van a ir. ¿No? O sea, se entiende la construcción. A ver, me encantaría conocer, no sé, el Calafate porque está el glaciar, porque me han dicho que es lindo, porque se come rico, porque el chocolate, porque... ¿Por qué los chicos de sexto viajan a Bariloche y no se van a otro lado? Porque hay O una la joda. cuestión cultural construida constantemente. Y eso se va transmitiendo. A pesar de que hay otros destinos, siguen eligiendo Bariloche. ¿Se entiende? Bueno, y a ustedes le va a tocar, no sé, si alguno trabaja en una empresa de turismo, vender paquetes a Bariloche. ¿Mm? ¿Por qué las de 15 se van a Disney? Las que tienen plata, por supuesto, queda poco tiempo ya. ¿Por qué se van a Disney? Bueno, primero porque tienen dinero. Segundo, Mira, no ¿por sé qué? Y yo una vez le pregunté a mi alumna, a una alumna le pregunté, ¿por qué eligen Disney? ¿Y saben qué me contestó? Para que vean lo que se construye. Y eso también va a depender de ustedes, ¿no? Y ya le doy el ejemplo. Ella me dijo, ¿sabe por qué, profe? Porque en Disney los sueños se hacen realidad. Porque ¿qué se vende? ¿Qué se Sí, vende? sí. ¿Qué le Yo vende? A tengo ver, otra respuesta para usted. ¿cómo? Yo tengo otra respuesta para Ay, usted. a Yo fui a ver, Disney. dígame. En mi caso, porque no le veo sentido tener una fiesta en una noche, que el viajar tenés todo un mes. Yo me fui un mes casi,
y tenés todas las noches fiesta. Fiesta, fiesta. Pero Ya no, después cuando volvés estabas relajada de fiesta. pero ojo que las fiestas de Disney no son las mismas fiestas que hacen en Bariloche, ¿no? No son las No, no sé, no fui a Bariloche. Bueno, no sé, pero al cabe, usted es como, bueno, pero también ahí le da un sentido, prefiero viajar, estar en el crucero, ir a Alabama, conocer los parques y demás, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué van a los parques? Bueno, porque los parques tienen esto de lo mágico, de las películas, ¿verdad? Los sumergen en un mundo imaginario, que yo ya soy como Harry Potter, no sé. ¿Mm? Tiene que ver con esa construcción. Es más, ustedes el día de mañana cuando tengan que ofrecer un paquete turístico, tienen que ver con esto, ¿no? El que vende se tiene que estar primero interiorizado y decir, convencido, ¿verdad? De lo que están vendiendo y de esto, ¿no? Bueno, yo no tan solo vendo un destino, vendo sueños, vendo ilusiones, vendo ganas de pasarla bien, vendo ganas de que el otro, ¿verdad? Se sienta atraído, venga, pague y me compre el paquete. Bueno, pero eso tiene que ver con la construcción cultural, ¿no? O sea, ustedes no van a ir a vender paquetes a lugares en donde nadie va a querer ir, no vamos a decir nombres, pero ¿me explicó? Yo a veces los veo cuando salgo del colegio, los promotores, todos re lindos, re facheros, divinos, así. Porque también tiene que ver con esto de la imagen, ¿no? Y que van y le dicen a las chicas y las convencen que sí, que Bariloche sigue siendo Bariloche una atracción. Una atracción, a pesar de que se mueren de frío, pero los boliches, todos los rituales que se hacen en el viaje. Bueno, eso también tiene que ver con la construcción del concepto de paisaje. Y ustedes lo tendrán que entender un poco, o sea, entenderlo en el sentido de que el paisaje está relacionado también con las actividades turísticas, porque hay paisajes lindos, hay paisajes bellos, hay paisajes hermosos, paisajes grises, oscuros, inseguros, y desde la geografía se lo trabaja mucho. Hay mucha bibliografía, se habla mucho de esta cuestión, porque hasta pensamos en el paisaje agrario, pensamos en el paisaje económico, pensamos en el paisaje de una ciudad fragmentada, que eso vamos a ver en la segunda parte de la materia. Vamos a hablar un poco de lo que serían los espacios geográficos los grandes y diferentes espacios que tiene la ciudad de San Miguel de Tucumán, y estos paisajes turísticos que ustedes el día de mañana, no sé, que les toque administrar o trabajar o vender, si trabajan en una empresa de turismo, lo tendrán que conocer y saber. Y otra cosa, yo no puedo vender algo que no conozco. Eso también. O sea, yo para vender un paquete turístico, primero tengo que estar convencida de que lo que vendo es viable y es cierto. O sea, van a Bariloche, chicos, y la van a pasar genial. O sea, tengo que estar convencida de eso. Y que sea verdad, porque si no estoy estafando. Bueno, chicos, me quedan 2 minutos. Entonces, la fecha igual ya lo voy a poner en el aula, va a ser, hemos quedado para el martes 23 de junio, y yo ya les voy a ir subiendo todo un cuestionario que ustedes van a tener que ir completando en el sentido de hacer como un resumen, ¿verdad? Los textos que faltan, y ya vemos si lo hacemos por Google Drive el tema de la evaluación. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno. La idea, ¿cuál sería? Que ustedes puedan, entenderla en la materia, leer los textos, y cualquier cosa que tengan, cualquier problema, y sobre todo de conectividad. Igual ustedes son poquitos, yo tengo 9 en la planilla, pero no son menos. Hay 2 personas que no aparecen. La idea sería que todos aprueben. Esto es con final, sabían, ¿no? Examen final. Ya creo que para esa época vamos a volver, así que ahí nos veremos las caras de nuevo, y es con tribunal. Así que bueno, los saludo, los libero, ya subo yo todo al aula virtual, y cualquier cosa me preguntan, ¿ah? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, Estamos viendo. hasta luego, chao. Hasta luego. Chao. Chao.